señor, se lo escucha muy bien. Bueno. Profe, Sí, quería sí. hablar sobre lo de la semana pasada, que hubo el inconveniente pues con el envío y la grabación y eso. Sí, Eh, a ver, nosotros para ver las grabaciones tenemos que ser parte de un equipo. Yo por lo menos yo creo un equipo con el número de la ficha y le mandé la invitación por medio del Teams para que se una ahí. O sea, yo igual pues en el grupo ahí lo puse y todo eso, para ver si nos deja así descargar la grabación anterior. correcto. Porque en este Ma- momento, como no hacemos parte de ningún equipo, porque no, el profesor pues Carlos no lo creó, porque como iba a haber cambio de profesores y no estaba definido todo eso, entonces eso no se ha hecho. sí. Marco, pero hoy sí le llegó la carpeta que yo le compartí. ¿A dónde me la compartió? Eh, em, ¿A Rosaura su- o a quién? Rosaura me compartió su correo, ¿cierto? Santa María Sí, algo. más Santa María 99. Sí, entonces, yo lo que hice fue crear en el OneDrive del Ah, correo súper. institucional Listo. y se lo Yo voy a mirar. compartí para que pueda mirar y me haga el favor y me confirma. Perfecto, ya me pongo en esa labor. Listo, sí, señor, le Buenas noches. agradezco. Buenas noches, Hola, ¿quién buenas saludó? noches. Nicolás, profe, ¿cómo está? Muchachos, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo van? bien, Nicolás, ¿cómo vamos? Hola, Nicolás. Profe, bien, gracias a Dios. Hola, Cerrando el Nicolás. año con... Pero bueno, gracias al Señor. ¿Qué dice que no se le cortó ahí? Cerrando el año con demasiado que hacer. La empresa para este año se pone más bien complicado para empezar el otro año con otras cosas. Ah, caracha, sí, Entonces pero, trato de con unas y con otras. pero ¿es bueno o no es bueno? No, es bueno, profe. Ah, bueno, Sino que ya con el estudio le toca uno como estar pendiente un poquito de todo, entonces se le cuelgan algunas cosas. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. sí, esa es pues la clave es que realmente sirva, ¿no? Sí, sí, señor. Esa es como que la clave. ¿Cómo más, profe? ¿Cómo va? Bien, hombre, lo mismo, siempre con bastante trabajo porque son bastantes aprendices los que uno maneja y ya, por ejemplo, esta semana estoy atrasado porque los instructores líderes necesitan los informes nuestros y entonces eso hay que crearle informe a cada ficha, como llamamos nosotros acá. Y, pero bueno, esta fue la vida que escogimos y entonces ahí vamos, pero también yo tengo formación la semana entrante, terminamos hasta el 13 de diciembre, yo el 12 termino ya con mis muchachos y empezar a evaluar, o yo a revisar evidencias y a evaluar. Pero bien, Profe, bien, sí. yo estoy pendiente con usted en un escrito. Sí, ¿qué le dije? ¿Qué le dije en la evidencia? ¿Cuántas ha presentado? Pues las presenté de todas, pero me dijo que del problema planteado faltaba el trabajo escrito. Y yo no, yo lo que pateé fue o sea, el borrador en hojas. Cometí el Sí, error de sí, pasar, sí, bien. Pero Nicolás entregó las dos evidencias o una. no dos. Ah, bien, pero ya le aparece el evaluado, ¿no? Sí, señor, y aparece, pues que usted me dijo la corrección que debía hacer y esa es la que le debo. Ah, Presentar el trabajo y sí, ya. sí, listo. Entonces, no, si usted ve que no le permite subir, usted inmediatamente me avisa. De todas maneras, tenemos plazo hasta el martes, ¿no? Sí, señor. Hasta el martes. ¿Qué les ha dicho el instructor líder, Carlos? Que tenemos pues espacio para entregar los trabajos hasta el 10. ¿Cierto, Hasta, muchachos? sí, hasta el 10. ¿Cuántos están entrando a la formación con Carlos? Ay, profe, esa información, ¿sabe quién pues se la podría dar? Marcos o Mauro. Pues en estos momentos, profe, estamos entrando 8, 9. En inglés hemos entrado hasta 12, pero pues
ha sido muy bajito, pues el presencial, pues. Sí, sí, porque es Sí, que en el grupo de WhatsApp, en miembros, igual hay mucha gente que no está hablando ni nada de eso, pero digamos, en miembros supuestamente estamos 35. uy, claro, eso es un buen número, pero a mí también me preocupa porque es que yo mirando las evidencias, mm, no sé, yo creo que alcanzaría a contar que, pues, pues no he contado realmente, pero no sé si llegan a 15. No sé si llegan 15 aprendices. Profesor, ya tengo acceso a los videos. Qué bien, entonces Sí. ya los paso a Juan para que los suba a YouTube y ya tengamos acceso todos los compañeros. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que hay tres versiones con diferente tamaño y peso. ¿A usted grabó Sí, 3 veces? eh, es que eso les iba a preguntar. Nosotros nos hemos encontrado 3 veces, ¿cierto? Bueno, dos y una que no pude, pero dejé la Ah, grabación. bueno, aquí dice 8 de noviembre, Sí, 23/10 y 29/11. Entonces la que nos falta es 29/11. eh, Listo, no, la, las otras ya las tenemos, perfecto. la hace 8 días, sí, que Sí. cometí, estuve ocupado ese viernes con los muchachos y claro, yo dije, hombre, algo pasó. A las 8 de la noche que yo estaba aquí esperando, y le dije, algo pasó porque estos muchachos son muy cumplidos. No, claro, no les había Sí, enviado la, no, la invitación, sí, señor. pero Oye, bueno, y lo otro es que, digamos, los links normalmente en la sí. carpeta de nosotros es una que se llama anuncios en mayúscula. Y ahorita Ah, pues me acabo de percatar de que usted publica en anuncios con minúscula. ya, ya, claro. Entonces, pues, de pronto, pues, no sé. Sí, 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 también, también. Ya mismo, entonces, ya te la mando, Juan. También se presentó ese problema ahí. Bueno, pero en líneas generales, ¿cómo van todos? Ah, bueno, bueno. Sí, claro, 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 claro. No, 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 pero eso es estratégico. Uno empieza por donde ve que, que me va a permitir aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Eso sí, eso es una cuestión de humanos. Bueno, y en la vida cotidiana, ¿qué? ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Mm, no, Llegó diciembre. no, Con no, mucho no. trabajo, buenas noches. ¿Qué hubo, Mauricio? ¿Cómo vamos? Bien, profe, también un poquito colgado con las actividades porque la verdad estamos en cierre de año y ha sido difícil. Hasta ahorita puedo retornar básicamente. Ah, bueno, 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 eso está bien. Pero de todas maneras, sí, sí hay que reconocer y agradecer al mismo tiempo que gracias a toda esta historia del pensamiento cristiano es que en el mundo podemos celebrar unas fiestas como estas, ¿no? Donde realmente en torno al pesebre la gente como que saca el tiempo para encontrarse, ¿no? Como para estar en casa, en familia, y eso es bastante importante, ¿no? Y claro, profe, Sí, muy, muy claro, profe. importante. Sí, señor, así es. Sí, sí, eso es clave. Eso es clave. En un mundo tan desigual
tan egoísta, yo creo que estos momentos tienen un valor grandísimo, superlativo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué les propongo? Les propongo que conversemos un poquito frente. Espérenme que estoy dejando acá. Sí. Sí, les propongo que conversemos un poquito frente a la grabación que se dejó 8 días como para hacer una pequeña retroalimentación. Y también quería mostrarles, recuerden ustedes que alguna vez les dije que quería mostrarles un pequeño texto de 2 párrafos de Pico de la Mirándola que nos presenta una visión de lo que es la dignidad humana, pero que desde allí podemos hacer todo un análisis de por qué el lenguaje entraría a cumplir allí un papel fundamental. Entonces no sé si les parece, no les parece que lo hagamos de esa manera. Pues, profe, me parece bien. No ¿Qué, sé qué pensaron los compañeros. qué responden los demás compañeros? Sí, claro, profe. Con eso vamos tomando contexto. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, entonces, bueno, antes que nada y primero que todo, ya saben, va por delante el consabido saludo, de saludarlos, de saber que están bien en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, eh, que esto de estar aquí a esta hora de la noche, un viernes, esto es para berracos, esto es para gente que realmente tiene un horizonte claro y definido acerca de cómo es que se debe proyectar la vida. Eso para mí es súper recontra especial de saber que estamos sacando el espacio para acrecentar no solamente nuestro acervo cultural, sino algo que es fundamental para fortalecer nuestro talante y nuestro carácter moral, que eso es lo que realmente debería interesar. Seres humanos, hombres y mujeres comprometidos a dar lo mejor de sí para que la convivencia cotidiana sea una cuestión manejable, donde los conflictos sean menos y si se llegasen a presentar, tener esa capacidad altruista, eh, esa capacidad resolutiva para poder dar cuenta de todos ellos. Entonces, jóvenes, muchas gracias por estar acá. Insisto, esto es un compromiso, esto es tener confianza y esperanza en que todos metiendo y poniendo como debe ser, nuestro país cada día va a ser un escenario donde las oportunidades van a llegar para todos. Eh, vuelvo a empezar a hacer retroalimentación desde el nombre de la competencia. Ustedes ya la están viendo ahí en pantalla, ¿cierto? En este momento está en negro la pantalla. Ahí ya salió. Allá. Dice Sí, señor. desarrollar planes de comunicación, etcétera, etcétera. Bien, vale. Entonces, insisto, ¿por qué es importante que nosotros estemos haciendo recorderes de la competencia? Por una simplicidad, jóvenes, y es que la formación del SENA se da primero en un contexto que se llama formación profesional integral. Y dentro de ese marco aparece el enfoque para el desarrollo de las competencias.
Si ustedes revisan bien su programa, y eso lo dijimos la vez pasada, en su programa aparecen enunciadas las competencias de carácter laboral o técnicas o específicas que se pueden denominar de las tres formas, pero también aparecen las competencias de carácter social o competencias básicas y transversales. Y que la relación vinculante de esas competencias con sus resultados de aprendizaje asociado es lo que les va a permitir a cada uno de ustedes y a cualquier aprendiz del SENA desarrollar precisamente sus mejores desempeños, sus mejores habilidades, y a eso es a lo que el mundo va a conocer como ser humano competente dependiendo del oficio y por supuesto competente como persona humana. Entonces, por eso es que es necesario que ustedes siempre estén recordando sus competencias, porque nosotros en el SENA no trabajamos sobre la base de asignaturas o sobre la base de materias, no, trabajamos sobre la base de las competencias laborales o técnicas, básicas y transversales. Entonces, la que nos ocupa y la que nos ha venido ocupando es la que tiene que ver con desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Y habíamos dicho allí que al desarrollar esta competencia, entonces vamos a hacer una comunidad lingüística totalmente preparada para llevar a cabo estos procesos de comunicación, donde como emisores, como interlocutores, como hispanohablantes, en este caso, por la condición de nuestra lengua castellana, nosotros podamos expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, pero también dar cuenta de la realidad que nos rodea, no solamente en términos de exterioridad, sino en términos de interioridad. Bien, chicos, esa competencia trae consigo 4 resultados asociados y también habíamos dicho que para un aprendiz es necesario que entienda que el resultado de aprendizaje va a representar para mí la escalera por donde voy a llegar a dominar la competencia. Entonces, si tengo el dominio de los resultados de aprendizaje, tengo el dominio de la competencia. ¿Por qué? Pues porque cada resultado me va a permitir apropiar conocimientos, desarrollar habilidades y desarrollar actitudes. Entonces es fundamental. Entonces estos 4 resultados, insisto, nos van a potenciar nuestras habilidades lingüísticas y comunicativas. Entonces, por ejemplo, poder estar en capacidad de analizar por qué la comunicación tendría unos elementos y cómo esos elementos me permiten a mí direccionar la comunicación a partir de una intencionalidad y a partir de un contexto. Pero también voy a desarrollar la capacidad de argumentar, de poder dar buenas razones, buenas ideas, de manera escrita, de manera oral, ¿cierto? Cada vez que voy a expresar un pensamiento o una idea. Lo mismo que vamos a estar en capacidad de relacionar procesos comunicativos atendiendo a criterios de lógica y de racionalidad. Y finalmente, que podamos llevar a cabo procesos de enriquecimiento lexical, de buen manejo de nuestro idioma, de que cuando escribamos atendemos a las normas y reglas gramaticales y que cuando hablemos pues hagamos lo mismo, ¿no? Utilicemos códigos lingüísticos que sean comunes para todos. Entonces, jóvenes, esa sería nuestra primera reflexión de hoy. La segunda reflexión es que, como estamos en modo entrega de evidencias, recordemos algunas cositas para mayor claridad. Que nosotros en la guía de aprendizaje tenemos 2 actividades.
La una que tiene que ver con aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Y allí nos piden la evidencia del video sobre la comunicación como expresión humana. Habíamos dicho que el cuento pasa por esta cuestión. Yo descubro desde mi observación una pequeña situación problema o un problema al interior de mi ámbito laboral o mi oficio, pero si allí no lo puedo detectar por lo que sea, entonces busco uno que tenga que ver con mi ámbito formativo, en este caso la tecnología que ustedes manejan. Entonces, saber detectar una situación problema. Yo sé que eso no es tan mogollo, eso no es tan fácil porque, insisto, hay que hacer un ejercicio de observación. Pero lo importante era que una vez descubierto ese problema, en tanto y cuanto no permite que se lleven a cabo procesos de comunicación eficaces y efectivos, eso yo lo pongo por escrito en una pequeña síntesis, en una hojita. Cuando realice esa síntesis, yo convierto eso en un video. Pero les decía, ¿y por qué me piden un video y no me pidieron otra cosa? Bueno, pues entiendo yo desde mi experiencia y desde lo que leo en la guía y en los materiales de apoyo, es que lo que se quiere medir es su capacidad para expresar a partir de su lenguaje natural, a partir de su espontaneidad de vida, que usted pueda expresar eso que puso en la síntesis y lo haga no solamente desde el lenguaje oral, narrativo, sino que lo haga desde el manejo del lenguaje corporal. Por eso es interesante en lo posible que cuando usted haga el video salga todo su ser, de hombre, de mujer, para mirar ese modo comunicativo. Esa es la intencionalidad que tiene la primera evidencia. Y entonces, por supuesto, ahí de una u otra manera nos vamos midiendo cómo es que nosotros hacemos esa comunicación espontánea día tras día. Y la evidencia 2 nos plantea la actividad de aprendizaje comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces nos piden una evidencia de producto y aquí ya nos exigen un informe, creación de contenidos comunicativos. Entonces el informe no es otra cosa que un texto escrito. Y ese texto escrito le ponían también unos requerimientos. Oiga, haga una presentación. Oiga, mire, plantee la introducción, ¿cierto? Desarrolle ese tema que usted planteó en la introducción y desarróllelo a partir de unos argumentos y de unas ideas. Y póngale carne, decimos coloquialmente, póngale contenido. Y luego hágale unas conclusiones y por favor, ¿cierto? Decida ahí, recuerde que va a hacerlo a través de las normas ZAPAS porque son las que generalmente se utilizan por estos lados del mundo. Y no olvide la parte bibliográfica. Pero, ¿en qué basaba el informe? Bueno, la guía le dice, simple y llanamente coja la síntesis que hizo de la situación problema y lo que va a hacer es que sobre ella va a consultar algunas fuentes que hayan tocado algún día ese mismo problema, como para empezar a jugar a que yo puedo profundizar a partir de una situación cualquiera, pero me valgo de algunas fuentes, de otras personas que ya hayan hablado sobre eso. Y entonces le pongo contenido y me ayudo a partir de unas 2 citas textuales, 3 citas textuales. Eso era lo que nos pedía la segunda evidencia. Pero insisto, jóvenes, aquí lo más importante, y las evidencias tienen
tienen una importancia grandísima, pero dentro del marco del lenguaje humano, para nosotros es fundamental entender que es a través del lenguaje humano como nosotros podemos producir significado y sentido, y ya lo vamos a recordar ahorita. Es decir, las evidencias me prueban, las evidencias me hacen competente, pero los seres humanos, más allá de la evidencia, tenemos que demostrar todos los días que ese desempeño lingüístico, ese desempeño competente lingüísticamente hablando, me tiene que permitir a mí, A, saber estar junto con los otros, B, saber dialogar consigo mismo, y C, estar en capacidad de dar cuenta de la realidad que me circunda. Entonces, chicos, digamos que esas serían unas primeras apreciaciones frente a lo que estamos haciendo. Y a mí me parece que vale la pena recordarlo, ¿sí? Lo que les quiero decir que no es la habilidad por la habilidad, no es la destreza por la destreza, ni tampoco el desempeño por el desempeño, ni la competencia por la competencia, sino es qué es lo que subyace a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que subyace a eso? ¿Qué pasa en el entorno cuando yo comunico de manera efectiva y de manera eficaz? ¿Qué pasa en el entorno cuando yo comunico de manera asertiva? ¿Qué pasa en el entorno cuando yo utilizo el lenguaje para crear y recrear la vida? ¿Qué pasa en el entorno cuando yo, a través de mis habilidades comunicativas, expreso mi pensamiento libremente, lo mismo que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando ahí en el entorno? Eso es lo fundamental, mis queridos jóvenes. Y ahí es donde cobra importancia la pregunta que ya hace rato nos hicimos de por qué es importante que nos convirtamos en seres humanos competentes lingüísticamente hablando en este entorno que se llama entorno del mundo de la vida, el entorno natural, el entorno de la realidad. Y estuvimos hablando de unas cuestiones interesantes acerca del lenguaje humano, acerca del desarrollo de la capacidad lingüística, acerca de lo que era la conducta asertiva como habilidad social, y también hablamos un poquito de por qué las habilidades comunicativas fundamentadas en la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha son tan importantes. Y ahí es donde nos íbamos a parar un poquito esta noche, porque fue lo que el viernes pasado hicimos. Jóvenes, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender o ya los tengo aburridos? Estamos bien, profe. Vamos bien, profe. Usted no ha avanzado en las diapositivas, ¿cierto? ¿Qué me dice? No ha avanzado en las diapositivas. Estamos en la presentación, ¿cierto? Sí, ¿qué están viendo Ok. ahí? Competencia. ¿Están viendo la competencia? Sí, solamente esa. Ah, bueno, entonces a ver, ¿ahí qué están viendo? Esto dice habilidades comunicativas. Habla, escucha y lectura. Sí, señor. Y Ah, listo. escritura. Y escritura. Bueno, entonces me voy a parar un poquito ahí. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros cuando nos encontramos todos los viernes, queramos o no queramos, estamos trabajando sobre estas 4 habilidades comunicativas. Digamos que estas 4 habilidades comunicativas se empiezan a fortalecer de manera, ¿cómo decirlo? De manera constante desde el proceso de socialización, ¿sí? A eso llaman proceso de socialización primaria, que es el hecho de los primeros días, meses y años de crianza en la familia y por supuesto luego en la escuela, y ya los procesos de socialización secundaria, que ya viene todo con el ámbito de la cultura. En la medida en que vamos creciendo, nos vamos empapando de la realidad cultural porque eso hace parte de nuestra identidad. Insisto, no es lo mismo ser colombiano que ser ecuatoriano. No, ¿por qué? Pues porque cambia el contexto sociocultural.
Y ahí entran todas las creencias, convicciones, modos de vida, con todo y que nos parezcamos por vivir todos en el contexto latinoamericano. Pero no es lo mismo una cosa que la otra. Y cada vez que nosotros nos encontramos o que ustedes se encuentran con sus instructores, estas 4 habilidades están presentes. Lo que pasa es que uno no está constantemente reparando, mira, estoy desarrollando la capacidad de escucha, mira, estoy desarrollando la escritura. No, uno no lo hace de esa manera, pero estamos desarrollando las 4. Lo que pasa es que hay unas que priman más que otras. Pero ¿qué nos interesa a nosotros esta noche? Nos interesa un hecho clave que lo van a encontrar también en la grabación. Y es que del uso hábil y competente de estas 4 habilidades, nuestros entornos sociales y culturales, familiares, productivos, laborales, van a ser impactados para bien o para mal, de manera positiva o de manera negativa, de manera significativa o de manera no tan significativa. Entonces, empecemos diciendo algo que lo van a ver en las otras diapositivas. Ya cambió la diapositiva, ¿cierto? Vamos, ¿está a escuchar? Acabo de cambiar, sí, señor. Habilidades Entonces, comunicativas, escuchar. escuchar. Como yo no estoy mirando la pantalla, entonces a veces se me pasa quién me está hablando. ¿Quién me habló ahorita? Marco Santamaría. Marco, ¿usted alcanza a leer bien lo que aparece en esa diapositiva? Voy a hacer mi mejor intento. Bueno, Dice me así, dice. se comprende en función de la construcción de la significación y la producción del sentido. Producción del sentido. Para un momentico ahí, Marco, yo le voy diciendo Ok. en qué momento va entrando. Mis estimados jóvenes, esa primera idea que Marcos les da va a acompañar las 4 habilidades y siempre lo van a encontrar. Es decir, estas 4 habilidades se comprenden en función de la construcción de la significación y la producción de sentido. En otras palabras, jóvenes, vamos a hablarlo de manera coloquial. No se trata de hablar por hablar, de escuchar por escuchar, de leer por leer y de escribir por escribir. No, no se trata de eso. Eso hace parte, pero la médula, lo intrínseco, lo fundamental, lo fundante, es que a través de estas 4 habilidades nosotros construimos y producimos significado y sentido. Entonces, por eso es que es tan interesante hablar. ¿Sí? Y por eso es que es tan interesante escuchar, y por eso es que es tan interesante escribir, y por eso es tan interesante leer. Porque lo hacemos en función de construir y producir nuevos significados y nuevos sentidos de vida. Entonces eso ahí ya nos cambia todo el discurso. Ahora sí, Marcos, continuemos. Qué pena. Requiere elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla. También está asociado a complejos procesos cognitivos, ya que implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. Bien, jóvenes, aquí hay algo también recontra clave, ¿sí? Y es que cuando nosotros estamos escuchando, ¿sí? Cuando nosotros estamos escuchando al otro, al interlocutor que interlocuta con nosotros, que dialoga, habla, conversa, parla con nosotros estamos haciendo un ejercicio de alta complejidad. ¿Por qué? Porque tengo que jugármela con la intención de quien me está hablando. Disculpen la expresión coloquial.
coloquial, perdón. Uy, este man que me está diciendo, o este man que me quiso decir o que me quiere decir. Entonces tengo que jugar con la intención de ese otro hablante. Pero también tengo que estar muy presto a reconocer el contexto sociocultural desde donde estamos llevando a cabo la comunicación, ¿sí? Y lo mismo desde el contexto ideológico. Uy, ¿será que este hombre es como de izquierda? ¿Este hombre es como de derecha? ¿Será que este hombre es socialista? ¿Este hombre es como de derecha? ¿Será que este hombre es creyente? Uno va apropiando todas esas cosas a través de la escucha. Pero miren lo que está diciendo ahí, que tiene una alta complejidad porque allí están inmersos unos procesos cognitivos. Imagínense. Por eso es que ustedes se han dado cuenta y les pasa en la cotidianidad que uno le dice al otro, oiga, pero venga, escúcheme, hombre, ¿por qué no me escucha? No, hable mientras que yo hago esto acá. No, señor, deje de hacer eso y escúcheme, porque si usted no me escucha, usted no puede construir significado y no puede producir sentido. Entonces, la escucha es una habilidad que tenemos que desarrollar, ¿sí? Tenemos que desarrollar. Y dice ahí que implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, porque hay personas, por ejemplo, que pueden hablar muy rápido, poco pausan, están de afán, ¿cierto? Están sintiendo estados de ánimo ahí un poco contrariados, entonces hay que escucharlos. Entonces, ese ir tejiendo significado de manera inmediata, ¿sí? Nos pone alerta porque tenemos que estar con los 5 sentidos escuchando eso que me están diciendo para poderlo entender, interpretar y dar la respuesta. El tercer cajoncito, Marcos. También es una acción voluntaria y libre que involucra procesos intelectuales como la percepción, comprensión, identificación, selección y discernimiento de información. Vale, muchas gracias. Ya lo habíamos dicho arriba, pero aquí ya las empiezan a enumerarlas, ¿sí? Primero que es una actitud libre, es una actitud voluntaria y libre, ¿sí? Recuerden que ahora tenemos problemas, serios problemas en nuestras escuelas, en nuestros colegios, universidades, porque los estudiantes, los aprendices, los sujetos que aprenden se dispersan muy fácilmente. Entonces, para evitar eso, ahora se han inventado todo esto que llaman las pausas activas. Venga, chicos, hagamos esto para ver si usted vuelve a entrar en concentración y en atención. Porque nos cuesta entender que cuando uno escucha al otro, está partiendo de una acción libre y voluntaria, es decir, yo lo quiero escuchar. Entonces, por eso es que allí se juegan unos procesos cognitivos e intelectuales que son claves: la percepción, la comprensión, la identificación, la selección y el discernimiento de lo que me está llegando, ¿sí? Por supuesto que hay otros procesos ahí que se involucran, pero aquí nos están diciendo algunos de ellos. Entonces, fíjense cómo la escucha es una habilidad que si yo la logro desarrollar o si la logramos desarrollar, es mucho lo que va a crecer ese ámbito desde donde estamos llevando a cabo la comunicación, ¿sí? Y ese ámbito, ese escenario desde donde estamos comunicando, va a ser impactado por los interlocutores que están precisamente entrando ahí en juego. ¿Nos cambió la diapositiva, jóvenes? Así es, profesor. Bien, entonces, Sí, profe. otra persona que nos quiera colaborar. ¿Quién se anima leyendo las 2 cajitas? Si gusta, continúo. Bueno, hágale, Juan. Habilidades comunicativas se comprende en función de la construcción de la significación y la producción del sentido. La siguiente que dice,
requiere elegir una posición de enunciación pendiente a la intención que se persigue. Es necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado. Vale, Juan, gracias. Entonces, aquí tenemos la habilidad comunicativa del hablar. Fíjense, jóvenes, que cada habilidad está relacionada y vinculada directamente con la otra. ¿Sí? Guardan una relación de coherencia, de proporcionalidad. Entonces, otra vez, hablar solamente se puede comprender en función de la construcción de la significación y la producción de sentido. En otras palabras, no hablamos por hablar. Y aquí nos están diciendo que cuando cada ser humano habla, elige una posición desde donde va a enunciar lo que va a enunciar, lo que va a comunicar. ¿Sí? Porque hay una intencionalidad que se persigue. Tengo un propósito para comunicar lo que voy a comunicar. Pero es necesario que quien habla reconozca quién es el interlocutor, es decir, a quién le va a hablar para seleccionar, ¿cierto?, los códigos lingüísticos que son necesarios para ese interlocutor. Entonces, para hacerme entender mejor, chicos, para hablar con población infantil hay que adecuar el léxico a esa población infantil. Para hablar con población joven hay que buscar los signos lingüísticos acordes con esa población joven y así sucesivamente con los demás grupos humanos. Entonces, hablar como habilidad comunicativa me permite expresar desde una intencionalidad, desde un propósito, algo que estoy pensando, que estoy sintiendo, ¿sí? Y que quiero lanzarlo a un interlocutor. Y empezar ahí precisamente a generar lo que ya hemos venido repitiendo. Lo hacemos sobre la base de construir nuevo significado y producir nuevo sentido. ¿Sí? Producir significado y producir nuevo sentido. Y recuerden que aquí los lenguajes técnicos, científicos, especializados, tienen que ponerse al nivel, ¿sí?, de lo que se quiere dar a entender, porque a veces por utilizar ciertos lenguajes complejos, pues porque los domino desde una ciencia, a veces es mejor ir a la simplicidad, pues para que los demás puedan entenderlos de la mejor manera. Pero también, jóvenes, aquí hay otra cuestión. Por eso es que cuando hablamos también necesitamos utilizar el mejor léxico posible para que no vayan a haber intencionalidades, sí, de ofender y de dañar al otro, de maltratarlo, de discriminarlo. Y ustedes se han dado cuenta que a veces en el habla cotidiana sucede mucho eso. No respetamos al otro como interlocutor y utilizamos el habla para lanzar improperios, para lanzar lenguajes descalificadores, lenguajes discriminadores. Entonces llevamos dos habilidades, nos vamos a la tercera, que es la lectura. Otra persona que nos quiera colaborar, por favor. Alguien que nos dé una mano. Ambos cuadros, profe. ¿Cuál está viendo ahí? ¿Leer? Sí, señor. Listo, entonces leer ambos cuadritos, sí, señor. Se comprenden en función de la construcción, de la significación y la producción del sentido.
Se entiende como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Vale, muchas gracias. Entonces, chicos, el acto de leer, la lectura como habilidad comunicativa. Puede ser que a veces en nuestros encuentros comunicativos, digamos, o en estos encuentros que son académicos, que son formativos, puede ser que desarrollemos esta habilidad, pues porque nos toca que leer ciertas cosas. Si no las leo acá, las leo en la casa, pero alguna cosa leemos. Pero también es un ejercicio como muy individual, como muy personal, muy íntimo, la lectura. No significa con ello que no hayan procesos de lectura colectiva, claro que sí los hay. Pero fíjense que aquí vuelven, nos recuerdan la construcción de sentido y la producción de significado. Y nos están diciendo que es un proceso significativo, semiótico cultural, ¿sí? Semiótico porque hay signos, porque hay simbología, porque hay códigos. Y que por supuesto está históricamente situado. Nosotros leemos a partir del conocimiento de la historia y lo que el hombre ha venido produciendo como sujeto histórico. Pero dice que va más allá de la búsqueda del significado, ¿sí? Y que en última instancia configura al sujeto lector. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos un ejercicio lector, un ejercicio de lectura, nos ponemos frente a un código lingüístico que está siendo producido por un sujeto humano que quiere interlocutar conmigo. Y que entonces tengo que hacer no solamente el papel del lector, sino que tengo que hacer el papel de hablante y de escucha. Porque lo que yo leo también lo escucho. Lo que yo leo también lo hablo. ¿Por qué? Porque tengo que preguntarle al texto, a quien estoy leyendo, tengo que preguntarle, esto no lo entiendo, ¿qué me quiere decir acá? Y porque lo que yo estoy leyendo no es otra cosa que una visión y una perspectiva del mundo. Entonces, fíjese todo lo que uno se enriquece cuando ejercita los procesos de lectura, ¿sí? Porque allí se nos está reflejando una perspectiva mundana y yo tengo que entrar a considerar lo que ese autor me está diciendo, cómo me lo dice, por qué me lo está diciendo, cómo lo argumenta, qué no argumenta, si eso que pinta tiene que ver con la realidad, si es mero imaginativo o si realmente todo lo que allí se está exponiendo guarda una relación directa con un hecho, con un fenómeno. Entonces, jóvenes, esa sería nuestra tercera habilidad. Y por último tenemos la habilidad de la escritura, el escribir. ¿Quién por favor nos colabora? Si gusta, repito, profe. Vale, eso está bien. Listo. Escribir. Se comprende en función de la construcción de la significación y la producción del sentido. Requiere de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual, en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir. Escribir es producir el mundo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, otra vez, la clave. Se comprende esta habilidad, lo mismo que las tres anteriores, en función de la construcción de significado y la producción de sentido. Y aquí hay algo interesante en esta otra habilidad. Pareciera ser que la escritura y la lectura
es donde mayores reparos tenemos. Por supuesto, todo esto depende del contexto académico y del contexto sociocultural, pero por lo que sea, las desarrollamos. Poco o mucho, pero las desarrollamos, porque todos los días estamos leyendo avisos cuando vamos en el bus, cuando vamos por la calle, cuando leemos los mensajes de WhatsApp, ¿cierto? Cuando miramos el periódico, cuando vemos algún programa de televisión. Siempre estamos ejercitando lectura, y cuando escribimos, cuando nos piden, por ejemplo, que un escrito, que un resumen, que el nombre, que pásenme esa dirección, que pásenme aquello, que hubo, que esto, digamos que ahí están. Pero por supuesto, por ejemplo, cosas negativas es que si nos dicen que académicamente poco escribimos y que poco leemos, y esa es una crítica que siempre nos han hecho. Por ejemplo, somos de los países que poco leen, o que muy poco leemos. Hay cifras sobre eso. Hay cifras sobre eso. De hecho, la escritura en las universidades también se ataca bastante, en el sentido en que en una relación académica siempre nos ponen a escribir, porque es una habilidad que vamos a necesitar. No para repetir, sino, insisto, para producir significación y sentido. Y miren lo que nos están diciendo acá. Requiere de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. También las llaman reglas gramaticales, ¿sí? No es el escribir por escribir, hay una regla. Entonces, por eso las reglas gramaticales van a hablarnos de, oiga, esto está mal redactado, para decir que está mal escrito. Oiga, esto tiene serios problemas de puntuación. Eso que hay allí está escrito sin ton ni son. Nos quieren decir, uy, juepucha, tenemos que ir a mirar todo el proceso de los signos de puntuación. Y hay que respetarlos. Hay que respetarlos, porque si no nos echan eso para atrás. Así es que se basa el mundo de la escritura. Siempre tiene que haber constantemente un ejercicio donde el otro está revisando para que dé aprobación de que la escritura cumple con esa codificación de significados. Pero nos dicen acá que la escritura es a la vez un proceso social e individual, ¿sí? Donde los saberes, las competencias y los intereses entran en juego, ¿sí? Y que a la vez entran en el juego a partir de un contexto sociocultural y pragmático, práctico, ¿sí? Donde quien escribe lo que quiere es producir el mundo, es decir, contarlo a partir de ese ejercicio escritural. Decíamos en la lectura, yo leo a otro que hizo un ejercicio escritural, ¿sí? Siempre leemos a otro que hizo un ejercicio escritural. Y ese ejercicio escritural, cuando usted lo lee, bien sea que ya lo pasamos solamente y lo nombramos de pasadita nada más, bien sea que sea un texto narrativo, un texto técnico, científico, un texto descriptivo, un texto argumentativo, eso que estoy leyendo es una producción de mundo, porque hay otro que quiere contar algo sobre ese mundo. Entonces, mis estimados jóvenes, ahí están precisamente esas 4 habilidades que para el cometido de la formación del SENA, ustedes como tecnólogos van a estar en esa capacidad maravillosa de poder desarrollarla, ¿sí? Y que cada vez que está ejercitando esas 4, sabiendo que a veces una es más habitual que otra, en la medida en que las estemos utilizando, reutilizando, ¿sí? Estamos impactando ese espacio sociocultural desde donde se da la comunicación. Por eso era que quería recordarlas nuevamente. Mis estimados jóvenes, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Estamos interesados en el tema? Sí, señor. Bueno, bien. Y finalmente,
para recordarles que en la grabación también quedó lo que son los tipos de textos, ¿no? Entonces ya lo dijimos, el descriptivo, el expositivo, el narrativo y el argumentativo. Ahí en la grabación lo van a encontrar y grosso modo les expliqué un poquito ahí de qué es lo que cada uno contiene y cuál es la intencionalidad de quien escribe para que sea leído. Entonces, insisto, jóvenes, era necesario y era importante que pudiesen esta noche recordarles un poquito lo que habíamos planteado la sesión anterior como para ir generando recorderis. Yo sigo insistiendo en lo mismo y lo hacemos ahorita que nos vayamos a despedir, y es que, insisto, las dos evidencias me potencian como sujeto hablante, como sujeto lingüístico, como sujeto lenguaje, que utiliza el lenguaje, que lenguajea. Y por eso es que me piden evidencias, porque estamos en el contexto bajo el enfoque para el desarrollo de competencias. Pero más allá de eso, hay un ser humano que se está formando de manera integral. Y aquí lo más importante es que nos estamos entendiendo como sujetos hablantes, como sujetos lingüísticos, que podemos generar procesos de comunicación altamente eficaces, altamente éticos, morales, políticos, altamente sociales y procesos lingüísticos y comunicativos comprometidos con la mejor convivencia para un país. ¿Sí? Insisto, recuerden que a través del lenguaje se puede acabar con la vida de una persona. Solamente piensan en las calumnias. Y solamente piensen, por ejemplo, desde la escritura, todo lo que está sucediendo con estas redes sociales, donde cada quien hace lo que hace con nuestra lengua castellana. Me disculpan la expresión, pero la lengua castellana todos los días la pordebajeamos, la maltratamos. ¿Sí? La maltratamos, porque escribimos como se nos venga en gana y no respetamos reglas ortográficas ni gramaticales. Eso escriba como caiga. Y eso es lo que pasa con las redes sociales. Y de hecho uno tiene serios problemas con los aprendices porque ya no escriben las palabras completas. Y uno tiene que estarle diciendo, por favor, vamos a escribir tal y como se debe escribir. ¿Sí? Por respeto a nuestra identidad lingüística, que es nuestro idioma castellano. Ese es nuestro idioma y es el idioma que tenemos que defender, el idioma que tenemos que amar. Ahora, si la inteligencia me da para desarrollar otros códigos lingüísticos, pues la berraquera, bienvenido sea. Pero nuestro idioma natal, nuestro idioma identitario es nuestro idioma castellano, que es el que manejamos diariamente. Y por último, jóvenes, entonces lo que les dije ahorita, quería cerrar y cerrar todo este proceso de acompañamiento de la formación para que mirásemos un poquito cómo a través de este pequeño escrito que les voy a mostrar hay un hecho maravilloso y majestuoso en relación con el ser humano y en relación con la producción del lenguaje para entender lo que es el puesto del hombre en el cosmos, en el universo. Entonces, por favor, quiero que me confirmen si lo están viendo. Sí, señor, se está viendo. ¿Los demás jóvenes sí lo están viendo también? Sí, señor. Bien, vale. Entonces, lo mismo, ahí vamos a necesitar dos interlocutores.
¿sí? Ahí vamos a necesitar dos interlocutores. Entonces, les agradezco mucho que hayan dos personas que nos quieran leer o tres, no hay problema. Listo, inicio y luego que siga alguien más. El elogio del hombre, Pico della Mirandola, 1463-1494. He comprendido finalmente por qué el hombre es la más afortunada de todas las criaturas y la más digna de toda admiración, y cuál es su condición y sitio en el conjunto universal. Envidiado por las bestias, los astros y las inteligencias existentes más allá de los confines del mundo, se trata de una cosa increíble y maravillosa. ¿Por qué? Porque el hombre es, con todo derecho, el máximo milagro y el animal más perfecto y admirable de cuantos existen. Escuchad entonces, padres, y oíd con benignidad cuánto pretendo demostrar, dada vuestra humanidad. Bien, entonces, a partir de ese párrafo, por favor, miremos cómo este hombre de la época del Renacimiento, Pico de la Mirándola, ya nos estaba alertando de por qué como criaturas, en el sentido de que somos creados, ¿sí? De por qué como criaturas creadas el hombre, ¿sí? Debe encontrar su condición y su puesto en el conjunto universal, ¿sí? En el conjunto universal. Y por eso les decía que aquí tiene que ver mucho el lenguaje humano, porque para poder encontrar ese lugar en el mundo, el lugar que nos corresponde, el lugar desde donde nos vamos a mover, el lugar que va a servir de referencia para nuestro proyecto de vida, ese hombre tiene que necesariamente hacer uso de su capacidad lingüística. ¿Sí? Entonces, ahí nos están diciendo que envidiado por las bestias, los astros y las inteligencias más allá de todos los que ven el mundo. Lo que quiere decir también Pico de la Mirándola es que somos los únicos seres que podemos hacer comprensión cósmica o comprensión mundana, es decir, comprensión de las cosas que existen. Los otros seres no lo pueden hacer por la sencilla razón, ¿sí?, de que gozan de otro tipo de inteligencia, mientras que nosotros gozamos de una inteligencia que la podemos comunicar. ¿Sí? Nosotros solamente podemos estar leyendo este pequeño texto que fue escrito por un hombre en el siglo XVI, ¿cómo les parece? ¿Sí? En pleno renacimiento. Cuando él escribió este texto, Pico de la Mirandola tenía 17 añitos. Por supuesto, es un texto, es un mamotreto, sino este es un pedacito que saqué. Cuando él escribió este texto, tenía 17 añitos. Y lo que quería mostrar y demostrar, ¿cierto?, es precisamente cómo el hombre está llamado a crear mejores mundos posibles a partir del reconocimiento de la propia dignidad. Pero para ello debe valerse no solamente de la inteligencia, de la ética, la moral y la política, sino del lenguaje. Bueno, jóvenes, vamos con el segundo parrafito. Pero una vez concluida esta obra, el artífice decidió que debía existir alguien que pudiese examinar racionalmente su sentido, que pudiese amar la pulcritud con que fue hecha y admirar su magnitud. ¿Qué creen que hay ahí en ese segundo párrafo, muchachos? Yo diría que habla desde la comunión o de la comunicación del hombre con el mismo hombre. Dice que decidió que debía existir alguien que pudiese examinar racionalmente su sentido, o sea, alguien más que pudiese
examinar al hombre como hombre. Vale, claro, fíjense que Pico, mirándola, cuando él utiliza la palabra artífice, por supuesto está hablando de Dios. Porque Pico, mirándola, en su lugar, en su contexto sociocultural renacentista, era creyente. Y dice, pero una vez concluida esta obra, es decir, una vez concluida la creación, el artífice, Dios, tomó la decisión de que debía existir alguien que pudiese examinar racionalmente su sentido. No solamente el sentido de Dios, sino el sentido del mundo creado. Y que pudiese amar la pulcritud, es decir, la diligencia, la delicadeza con que fue hecha la creación, y admirar la magnitud de esa obra. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo va a hacer el hombre? Bueno, a través de la razón. ¿Sí? A través de la razón. ¿Y cómo va a comunicar eso que está examinando la razón? Bueno, pues a través del lenguaje. Porque si no hay lenguaje, ¿cómo va a comunicar eso que descubrió? Entonces, fíjese aquí otra vez la importancia, ¿no? Si no desarrollamos habilidades comunicativas, no podemos comunicar esa construcción de sentido y esa producción de significado que estamos haciendo. Listo, jóvenes, y terminemos con el parrafito más larguito. ¿Quién nos colabora? Permítame, le colaboro entonces a Nicolás. Sí, iba a leer, pero si quieres Dale, dale, primero, dale. de una. Sigue. Tomó entonces al hombre, obra suya imaginada como de naturaleza indeterminada. Lo puso en medio del mundo y le dijo, no te he dado sede, ni figura propia, ni menos algún peculiar don específico, oh Adán, con el fin de que seas tú quien de manera libre escojas, bien por tu voluntad o bien por tu juicio, lo que tendrás y poseerás respecto de tu sede y de lo que harás. Y agregó, la naturaleza de las otras criaturas ya ha sido definida según las prescripciones de las nobles leyes que la constriñen. Para ti, en cambio, no habrá coerción irremediable, pues será tu propio árbitro, que he puesto en tus manos, el que definirá lo que serás. Te he puesto en medio del mundo para que desde allí contemples, con comodidad, todo cuanto éste contiene. No te he hecho ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, para que seas tú mismo, como árbitro y honorable escultor y modelador, quien pueda darte la mejor forma que elijas. Podrás entonces degenerar a la condición inferior de bruto, o podrás regenerar en la condición superior que es divina, extraída del juicio de tu ánimo. Bien, ¿qué encontraron ahí? Que desde el lenguaje diga, uy, carajo, ¿qué nos están queriendo decir en este párrafo? Como que fuimos puestos en vez de, o sea, que no tenemos como una pertenencia o apropiación del lugar y de sitio, o sea, Ajá. que nos dejaron como a la deriva, podría decirse, o sea, no te he dado sede ni figura propia, ni menos algún peculiar de un específico. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que seas tú quien de manera libre escojas bien por tu voluntad o bien por tu juicio lo que tendrás y poseerás respecto de tu sede y de lo que harás. O sea que nos dejaron como al libre albedrío y que nos desarrollemos. Exactamente, jóvenes. Mire, y ya con esto empezamos a cerrar. Por eso les decía,
estamos relacionando este texto con la capacidad lingüística de nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y este autor nos ha venido diciendo, tenemos que encontrar el puesto en el mundo. ¿Sí? De una u otra manera nos está diciendo que nosotros somos un microcosmos dentro de este cosmos grandísimo que hay. Entonces, que no nos ha dado sede, ¿cierto? O un don peculiar específico, es porque Pico quiere decir acá, o Adán. Adán es el nombre del primer hombre, desde la perspectiva judeocristiana, y representa a todos los hombres, con el fin de que seas tú quien libremente escojas, bien por tu voluntad o por tu juicio, lo que tendrás y poseerás respecto de tu ser y de lo que harás. Entonces, fíjate, ¿por qué tiene que ver tanto esto con el lenguaje? Porque para tomar decisiones, ¿sí? Yo necesito traducir el pensamiento que he pensado. Y para tomar decisiones, yo necesito hacerlas saber a través de mi lenguaje. Porque las decisiones, ustedes saben, las decisiones que uno toma son decisiones que se deben tomar desprofeso, es decir, con una intencionalidad tal que yo sea consciente o seamos conscientes de si las causas van a ser positivas o van a ser negativas. Pero tenemos que saberlo. Es decir, nadie puede tomar una decisión sin saber cuál va a ser la consecuencia. No, por eso hay que pensar mucho la decisión. Y dice él acá, lo podemos hacer porque no tenemos, ¿sí?, necesidad de que alguien nos esté recordando lo que debemos hacer o no. Entonces él compara al ser humano con los otros seres vivos. ¿Sí? Las otras criaturas, dice él, ya fueron definidas según prescripciones naturales. Pero los seres humanos, dice él, tenemos que tomar decisiones a partir del propio arbitrio, es decir, a partir del propio libre albedrío. Y luego dice, estamos en medio del mundo o fuimos puestos en el mundo para que podamos contemplar la riqueza fenomenal o la riqueza de fenómenos y de cosas que el mundo contiene. Dice Pico Mirándola, eso solamente lo puede hacer el ser humano. No le pidamos eso ni a las vacas, ni a los conejos, ni a las hormiguitas, porque ellos viven ocupados según leyes de la propia natura. Pero nosotros los seres humanos sí podemos decir, uy, qué amanecer tan bello. Oiga, esposa mía, venga y contemple conmigo este jardín de rosas. ¿Sí? Y va a finalizar diciendo que cada ser humano se tiene que convertir en el escultor y el modelador de la propia forma de vida que va a escoger, es decir, de su proyecto de vida. Y él lo va a decir de manera tajante, ¿sí? Podemos tomar la decisión de degenerar en una condición inferior o de bruto o de troglodita, o podemos regenerar en una condición superior que es divina, ¿sí? Que es encumbrada. Entonces, mis queridos jóvenes, fíjense que aquí hay todo un hecho lingüístico. Aquí nos están hablando de cómo el lenguaje humano le va a permitir a los seres humanos, a las personas, no solamente ponerle nombre a las cosas para conocerlas, sino que en la medida en que va poniendo nombre a las cosas, ¿sí?, les va a empezar entonces a descubrir su sentido. E insisto, por eso es que las habilidades comunicativas están relacionadas directamente con la producción de sentido y con la construcción de significado. Y esta noche Pico y la Mirándola nos está diciendo, bueno, señores tecnólogos, mis estimados
tecnólogos en esta noche, quiero recordarles que ustedes están en capacidad, a través del lenguaje, de situarse en un mundo y hacerlo más comunicativo. Sí, entonces, señores tecnólogos de desarrollo de multimedia y web, a partir del lenguaje, ustedes pueden recrear lo existente y ponerlo al servicio comunicativo de las demás personas. Entonces, insisto, jóvenes, por eso quería traer en esta noche este pequeño texto, para que nos recreáramos y entendamos, y ante todo, que nunca lo vayan a olvidar como tecnólogos del SENA, que ese espacio laboral que usted va a ocupar y que está ocupando, usted lo puede impactar lingüísticamente hablando, porque tiene inteligencia, tiene lenguaje, tiene carácter, y es la manera como vamos a cambiar los escenarios socioculturales y políticos, y vamos a tener un mejor país y un mejor mundo. Jóvenes, hasta aquí quería acompañarlos, quería preguntarles cómo se sintieron, y bueno, los dejo para que descansen. Y ustedes deciden si de hoy en 8 nos encontramos para mirar quién queda pendiente de competencia o quién no, o si definitivamente cerramos hoy acá, y más bien espero que llegue el martes para que todos ya hayan subido sus evidencias. O por cualquier cosa que necesiten, a través de Rosaura me comunican y yo estoy pendiente. ¿Qué les parece? Ah, bueno, entonces Marco, cualquier cosa, usted tiene mi número de celular, ¿cierto, Marco? No, señor, Rosaura no me lo ha facilitado. Yo le pregunté hoy que si me lo podía dar para yo comunicarme directamente con usted, pero al final no me lo envió. Entonces, por favor, apúntenlo y todos lo pueden apuntar, y cualquier cosa que necesitan, ahí mismo me escriben, ¿les parece? Entonces es 301 Sí, 406 sí. 1403. Perfecto, profesor. Le agradecemos mucho por todo su ánimo y todo su expresión en cuanto a la dedicación y todo que nos induce y que nos dedica. Muchas gracias. Vale, Marco, muchas gracias. Entonces, cualquier cosa me escriben y yo estoy pendiente. Me recuerdan siempre, profesor Diego, la ficha de la noche, tal, para yo hacerme la imagen, porque como manejo tanta ficha, entonces necesito el referente, ¿oyeron? Claro que sí, profe. Bueno, jóvenes, se les quiere mucho, que estén muy bien, ¿oyeron? Muy amable, profesor. Gracias. Hasta luego, Muchas buena gracias, noche. profe. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche Igualmente, para todos. Feliz noches. igualmente, feliz noche. Muchachos, que descansen.